puente que diseñé se derrumbó esta mañana. Murieron 12 personas. Y solo yo sé que no fue un accidente, sino la consecuencia directa de una pequeña mentira que conté hace 2 años. Una mentira susurrada en un correo electrónico para salvar mi propia reputación. Yo era Matías, un arquitecto galardonado, un hombre sinónimo de integridad estructural y diseño de vanguardia. Mi carrera era una torre de cristal y acero, construida sobre una base de perfección. O eso le hacía creer al mundo. La verdad es que mi mayor talento no era el diseño, sino mi habilidad para ocultar las pequeñas fisuras antes de que se convirtieran en grietas catastróficas. Y en esta historia les contaré no solo cómo una de esas fisuras derribó un puente, sino cómo, en mi búsqueda desesperada por evitar la culpa, descubrí que la mentira que yo había enterrado era solo la base sobre la que alguien mucho más cercano a mí había construido una trampa mortal. Mi vida antes del colapso era una sinfonía de ángulos rectos y superficies pulidas. Mi estudio, un loft minimalista en el centro de la ciudad, era un reflejo de mi trabajo, ordenado, aclamado y emocionalmente estéril. Mi defecto fatal, uno que yo disfrazaba de virtud, era un orgullo patológico. No soportaba el fracaso. No toleraba la idea de que algo con mi nombre pudiera ser imperfecto. Esta obsesión me había ganado premios y el respeto de mis colegas, pero me había convertido en un hombre solitario, un artesano que amaba sus creaciones más que a las personas. La figura central en mi universo profesional era Javier, mi antiguo profesor y mentor. Era un purista, un hombre que hablaba de la honestidad del hormigón con una reverencia casi religiosa. Él me había enseñado todo lo que sabía, y yo pasé la siguiente década intentando superar a mi maestro, buscando su aprobación en cada viga y en cada plano. Lo que estaba en juego era más que mi reputación. Era mi obra magna, el Puente Centenario, una pasarela peatonal de diseño atrevido que se arqueaba sobre el río, conectando la parte vieja de la ciudad con el nuevo distrito financiero. Era un proyecto que definiría mi legado. La presión era inmensa, los plazos eran brutales, y por primera vez en mi carrera sentí que la perfección se me escapaba de las manos. La empresa de Javier actuaba como supervisora del proyecto, una formalidad para darle un sello de aprobación final. La confianza entre nosotros era absoluta, o eso creía yo. ¿Será capaz de manejar las consecuencias de su inminente decisión? El problema surgió a mitad de la construcción. Un proveedor clave de las aleaciones de acero personalizadas que yo había especificado en el diseño se declaró en quiebra. Encontrar un nuevo proveedor y fabricar las piezas a medida significaría un retraso de al menos 3 meses. 3 meses de penalizaciones contractuales, de titulares negativos, de la mirada decepcionada de Javier. La idea de admitir ese fallo, de levantar la mano y anunciar un retraso, era físicamente dolorosa. Mi orgullo, mi defecto fatal, no me lo permitía. Así que tomé una decisión. Encontré un proveedor alternativo que ofrecía una aleación de acero estándar, un 15% menos resistente pero visualmente idéntica y de entrega inmediata. En mi mente, la diferencia era manejable. Podía compensarla con refuerzos secundarios en una fase posterior, un pequeño ajuste que nadie notaría. Fue una decisión impulsiva, nacida del pánico a la imperfección. Falsifiqué las certificaciones del material, enterrando la verdad bajo una montaña de papeleo técnico. Le envié un correo a mi equipo, autorizando el cambio, y copié a Javier, añadiendo una nota casual sobre una optimización de la cadena de suministro. Fue una mentira inocente, me dije. Un pequeño atajo para mantener el tren en las vías. El puente se terminó a tiempo y dentro del presupuesto. La inauguración fue un evento glorioso. Recibí premios. Mi cara apareció en las portadas de las revistas de arquitectura. El Puente Centenario se convirtió en un icono de la ciudad. Y la pequeña mentira, la fisura en los cimientos de mi obra maestra, fue enterrada bajo capas de éxito y aclamación. ¿Logrará salir de este lío que él mismo creó? 2 años después, el tren se descarriló. El sonido de las sirenas esa mañana fue el prólogo de la demolición de mi vida. Corrí a la escena, la visión de mi puente, mi poema de acero y cristal, retorcido y hundido en las aguas turbias del río. Fue como ver mi propia alma hecha pedazos. La culpa me golpeó con una fuerza física, dejándome sin aire. Era mi culpa. Mi mentira, mi orgullo había matado a 12 personas. Durante las primeras 48 horas, viví en una niebla de horror y autodesprecio. Me preparé para lo inevitable, la investigación, el descubrimiento del acero de calidad inferior, mi confesión, la cárcel. Estaba listo para aceptar mi destino, pero la historia dio un giro que nunca podría haber previsto. El informe preliminar de los ingenieros forenses no hablaba de fatiga del material, hablaba de sabotaje. Habían encontrado restos de explosivos de corte de alta precisión en uno de los pilares de anclaje principales. La narrativa cambió instantáneamente. Dejé de ser el arquitecto negligente para convertirme en la víctima trágica y rápidamente en el principal sospechoso. La policía me interrogó durante horas. El motivo que presentaban era diabólicamente lógico.
Yo sabía que el puente tenía un defecto estructural, así que provoqué un colapso controlado para destruir las pruebas y cobrar el seguro antes de que un fallo catastrófico inevitable arruinara mi carrera. Era una mentira, pero una mentira que encajaba perfectamente con los hechos. Mi mundo se había puesto del revés. Mi propia mentira me había convertido en el chivo expiatorio perfecto para un crimen que no había cometido. Contraté a un abogado, un hombre caro y cínico que me dijo que mi única opción era guardar silencio. Pero el silencio era lo que me había metido en este lío. Una noche, desesperado, recibí un sobre sin remitente en mi estudio. Dentro, una única llave USB. La conecté a mi portátil. Mis manos temblaban. Contenía un solo archivo. Un video de seguridad de baja resolución, de una de las cámaras de mantenimiento del puente, fechado 3 noches antes del colapso. La imagen mostraba a una figura oscura colocando algo en la base del pilar. La figura se giró por un momento hacia la cámara, y aunque su rostro estaba en la sombra, reconocí su silueta, su forma de moverse. No era un terrorista, no era un saboteador profesional, era Javier, mi mentor, el hombre que predicaba la honestidad del hormigón. Y junto al video, un archivo de texto con una sola frase. Él sabía lo de tu acero, lo usó en tu contra. Ahora que todo ha cambiado, ¿qué hará? La revelación no me liberó. Me hundió en un abismo aún más profundo. Javier no solo sabía de mi fraude, sino que lo había utilizado. Había esperado 2 años, permitiendo que mi reputación creciera, solo para destruirla de la forma más espectacular y definitiva posible. El sabotaje no era para ocultar mi mentira, era para magnificarla, para convertir mi falta en un asesinato en masa y a mí en el único culpable. La trampa era perfecta. Si yo presentaba el video, admitía que había un saboteador. Pero ¿quién me creería? Sería la palabra de un fugitivo en potencia contra la de una leyenda de la arquitectura. Y si yo revelaba mi mentira original sobre el acero para explicar su motivo, estaría confesando un delito que me llevaría igualmente a la cárcel. Estaba atrapado en la arquitectura de su traición. La ira, fría y lúcida, quemó la niebla de mi culpa. Mi objetivo ya no era sobrevivir, era entender por qué. Y era asegurarme de que él no se saliera con la suya. Dejé de ser el arquitecto y me convertí en el ingeniero forense de mi propia vida. Empecé a investigar los proyectos de Javier de los últimos años. Oficialmente su firma era un éxito, pero al cavar más profundo, al analizar los registros públicos de licitaciones y contratos, encontré la verdad. Su empresa estaba al borde de la quiebra. Había perdido 3 grandes contratos seguidos, uno de ellos contra mí. Estaba ahogado en deudas. Destruirme no era solo un acto de envidia profesional, era una estrategia de negocio. Conmigo fuera de juego, él sería el único candidato para liderar la reconstrucción del puente. Un contrato multimillonario que salvaría su empresa. La verdad era tan simple y tan monstruosa que me costaba respirar. Pero necesitaba más que una teoría. Necesitaba pruebas que no pudieran ser refutadas. Sabía que la clave no estaba en el sabotaje, sino en el conocimiento. ¿Cómo supo Javier lo del acero? Nadie más lo sabía. Recordé el correo que le había enviado con la nota casual sobre la optimización. Era una aguja en un pajar digital, pero era la única conexión. Contraté a un hacker, un joven brillante y amoral al que pagué con el último de mis ahorros. Le di una tarea: rastrear ese correo. Encontrar si había sido reenviado, si había sido descargado, si había alguna anomalía. 2 días después, el hacker me llamó. Había encontrado algo. El correo no había sido reenviado, pero los metadatos mostraban que el archivo adjunto con las especificaciones falsas del acero había sido abierto docenas de veces en los 2 años siguientes, siempre desde la misma dirección IP, la dirección IP de la oficina de Javier. Y lo más importante, la última vez que se había abierto fue la noche anterior al colapso. No solo lo sabía, lo había estado estudiando, planeando el punto exacto donde la estructura sería más vulnerable. Tenía mi prueba, la confrontación no podía ser pública, no todavía, tenía que ser en nuestros términos. Le envié un correo anónimo a Javier. Le dije que sabía lo que había hecho y le propuse un encuentro. El lugar que elegí fue el auditorio de nuestra antigua universidad, el mismo donde, 20 años atrás, él me había dado mi primera lección sobre la integridad en la arquitectura. Llegó solo. La arrogancia aún estaba allí, pero debajo vi una fina capa de nerviosismo. No lo acusé. Simplemente empecé a hablar. Hablé de la aleación de acero, de mi mentira, de mi culpa. Confesé mi pecado en voz alta por primera vez. Y vi cómo se relajaba, cómo una pequeña sonrisa de triunfo se dibujaba en su rostro. Creía que me estaba rindiendo. Y entonces cambié de tema. Hablé de los metadatos del correo. Hablé de la dirección IP. Hablé del video de seguridad. Y con cada frase vi cómo el color desaparecía de su rostro. La torre de su arrogancia se desmoronó, ladrillo a ladrillo, hasta que solo quedó un hombre viejo y asustado. Intentó negarlo, pero su voz no tenía convicción. Al final se quedó en silencio. Y en ese silencio le di mis condiciones. No iba a ir a la policía con el video.
No todavía. Él iba a convocar una rueda de prensa al día siguiente. Iba a confesar que, como supervisor, había descubierto mi fraude del acero después de la construcción, pero que había decidido ocultarlo para proteger mi carrera y su propia reputación. Asumiría la culpa por negligencia, y luego usaría toda su influencia para asegurarse de que la investigación oficial concluyera que el colapso fue el resultado de esa falla estructural, y no de un sabotaje inexistente. Me convertiría en un arquitecto deshonrado, pero no en un asesino. Era su única salida. Hizo exactamente lo que le pedí. Su confesión pública fue una bomba. La historia del sabotaje se desvaneció, reemplazada por la historia de mi fraude y su negligencia. Perdí mi licencia, mi nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza. Me enfrenté a un juicio y gracias a la confesión de Javier, recibí una sentencia reducida por fraude y homicidio involuntario. Pasé 5 años en prisión. Durante ese tiempo, la verdad completa del plan de Javier nunca salió a la luz. Esa era la parte de la penitencia que me correspondía, el precio de mi mentira original. Cuando salí era un hombre diferente, despojado de mi orgullo, de mi carrera, de mi identidad. No volví a la arquitectura de los grandes rascacielos. Ahora trabajo para una pequeña organización sin fines de lucro, diseñando viviendas asequibles en comunidades olvidadas. Uso materiales simples, honestos. Construyo cosas pequeñas pero fuertes. Mi defecto fatal, mi miedo a la imperfección, me llevó a construir un puente magnífico sobre cimientos falsos. Y al final, la estructura más importante que tuve que reconstruir no fue un puente sobre un río, sino la integridad dentro de mí mismo.